Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podían ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de la comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios de este día, en particular el Evangelio, tiene un conjunto de elementos que son muy importantes para que los tengamos en cuenta y que también nosotros nos podamos identificar frente a esta persona de lo que en su corazón está experimentando. Hay un primer elemento que yo quiero resaltar del Evangelio del día de hoy, y es que el endemoniado que estaba y que vivía en el cementerio es el que sale al encuentro de Jesús. No es Jesús el que sale en este caso al encuentro, es él. Es el endemoniado y es el que empieza a descubrir. Por eso yo ayer les expresaba en la homilía y les decía que el demonio también sabe quién es Dios. Y nosotros, con nuestros espíritus inmundos, con nuestros demonios, nosotros también sabemos quién es Dios. Somos capaces de identificarlo. La situación es que no entramos en un camino de cambio, de conversión. No dejamos, o algunos no lo permiten. Por eso sienten que Jesús se llegase a convertir como en una amenaza para ellos. O sea, ¿por qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Qué has venido a hacer? O sea, normalmente el enemigo, los espíritus inmundos
El demonio, o sea, siente en la presencia, solamente con la presencia de Jesús, solamente con la presencia y la autoridad de la presencia de Jesús y de su palabra, es capaz de determinar, son capaces de determinar y de reconocer esa presencia de Jesús y esa autoridad de Él. Es un primer elemento que quiero que lo tengamos en cuenta en la palabra de Dios. Pero yo quiero concentrarme en este endemoniado, en la descripción que sobre todo el Evangelio nos habla de este hombre. ¿Dónde vivía? En el cementerio. En el cementerio, donde hay un conjunto de realidades que nosotros normalmente cuando vamos a un cementerio nos podemos percatar. La soledad, el silencio, el dolor, el aislamiento y sobre todo lo que experimenta en el cementerio es la muerte. Y estos son, llamémoslo, los sentimientos que están dentro de este hombre, donde la realidad de estos espíritus inmundos lo ha llevado no solamente a experimentar esto, sino también a hacerse daño físicamente. Pero todo esto no es consecuencia solamente de la experiencia que tiene de estos demonios. La realidad es que él mismo experimenta esto porque los demás, empezando por su familia, lo han aislado. Es su familia la que primero lo ha excluido y lo ha aislado. Todo esto es lo que vive. Sus demonios y lo que experimenta en esta realidad del mal lo lleva al dolor, a la soledad, a autolacerarse o hacerse daño, a vivir en el silencio, en la muerte. ¿Y Jesús qué es lo que realiza en este hombre? ¿Qué es lo que posibilita para él? Lo que posibilita el Señor es la incorporación a su familia, la incorporación a la comunidad, la incorporación para que pueda ser reconocido de nuevo como un ser humano y como una persona. Por eso, cuando el Señor lo libera de esto, que no es un solo demonio, sino cuando le dice realmente quién eres, y responde: somos legión, o sea, somos muchos. O sea, los demonios no es uno solo, son muchos. Y le suplican que no los vaya a expulsar y los vaya a acabar, sino que simplemente les permita, por lo que ahí cerca está toda esta tiara, completamente esta piara de cerdos que hay, más o menos que dicen que son unos 2000, y le permite que los mande hacia estos cerdos, y después estos caen en este acantilado y se ahogan. Todo lo que el Señor hace es liberar de toda esta clase de demonios, de espíritus inmundos que hay en este hombre y que también hay en cada uno de nosotros. Hermanos, la soberbia, el egoísmo, la envidia, la crítica, el chisme, la infidelidad, el creernos santificados, el creernos santos, el creernos ya completamente salvados, el autojustificarnos y el autojustificar nuestras actitudes, nuestra mirada siempre de exclusión y de marginación frente a los demás. Esos son nuestros demonios y son nuestros espíritus inmundos. Yo creo que a través de esta palabra del día de hoy, tendríamos nosotros que identificar esta clase de demonios, esta clase de espíritus inmundos que tenemos. ¿Por qué? Porque todavía están y acechan constantemente la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que el enemigo no nos deja quietos. El enemigo no nos deja quietos. Si nosotros que estamos aquí en la celebración de la Eucaristía, no estamos aquí porque seamos los más santos,
Estamos aquí porque también a nosotros nos acecha constantemente el enemigo, porque hay espíritus inmundos ahí constantemente en nosotros. Desde que entramos a este templo, a este lugar sagrado, muchas veces nuestra actitud no es la actitud de un cristiano, no es la actitud de una persona que debe vivir y celebrar el evangelio. No es, ya nuestra mirada está juzgando, ya nuestro pensamiento está recriminando, ya hasta en las mismas personas que pueden estar presentes, ya estamos nosotros estableciendo un juicio. Esos son esta clase de espíritus inmundos. Pero también el Señor quiere liberarnos, pero no todos nos doblegamos y nos inclinamos ante el Señor, así como hace este hombre. Entonces no todos, algunos ya se han acostumbrado a vivir con esta clase de espíritus inmundos y no quieren liberarse, no quieren sanarse y siguen en la misma y actúan, y sobre todo pensando que están actuando bien y que están haciendo bien. Pues así como el Señor nos decía en el día de ayer, ¿cuál es la diferencia propiamente en la enseñanza que nos da Jesús con la enseñanza de los escribas? Parecemos más escribas y fariseos que propiamente los que tendríamos que identificarnos realmente con el evangelio de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Pero hay un último detalle en el evangelio de hoy. Este hombre ya sano, liberado, lo ven sentado, bien vestido y en sano juicio. Y él va a buscar a Jesús y le propone a Jesús que él quiere hacerse su discípulo. Y dice en el evangelio que el Señor no lo aceptó. Le dice, más bien ve a tu casa, da testimonio de lo que ha sucedido y ha acontecido en tu vida. Y dice que fue en toda la Decápolis, en todos los lugares, contando de todo lo que Jesús había hecho en su vida. Hermanos, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Aquí lo más importante en este caso, lo que ve Jesús para este hombre, es que vaya y sane y se reconcilie con su familia. Hermanos, esto es una gran enseñanza, porque algunos son buenos para predicar el evangelio, para hablar de los demás, para hablarles del evangelio de Jesucristo a los demás, pero en su casa y en su familia, en la guerra más grande, en la persecución más grande, y ahí no hay ni siquiera ni paz en esas casas, en esas familias. Pues el Señor en esta enseñanza también nos muestra a nosotros que tenemos que volver también de donde también fuimos excluidos o marginados, también hemos de volver. Y hay que trabajar mucho, hermanos, por la santificación de nuestra familia, porque la legión, porque la cantidad de espíritus o de demonios acechan todos los días la vida nuestra y sobre todo quieren conquistar nuestra interioridad, y no tenemos que permitirlo, no hay que permitirlo. Necesitamos todos los días tener esta fortaleza espiritual, pedirle al Señor que nos dé la fortaleza espiritual de combatir todos los días y sobre todo contra esa clase de espíritus inmundos que no nos dejan en paz y no permiten que seamos también instrumentos de paz para los demás. Que el Señor nos ayude, así sea.